El día de hoy meditamos en la parábola del sembrador. Esta se encuentra en Mateo capítulo 13, versículos del 1 al 9, y dice así: Aquel día salió Jesús de la casa y se sentó junto al mar. Y se le juntó mucha gente, y entrando él en la barca se sentó, y toda la gente estaba en la playa. Y les habló muchas cosas por parábolas, diciendo: He aquí el sembrador salió a sembrar. Y mientras sembraba, parte de la semilla cayó junto al camino, y vinieron las aves y la comieron. Parte cayó en pedregales, donde no había mucha tierra, y brotó pronto, porque no tenía profundidad de tierra. Pero salió el sol, se quemó, porque no tenía raíz, y entonces se secó. Y parte cayó entre espinos, y los espinos crecieron y la ahogaron. Pero parte cayó en buena tierra, y dio fruto, cuál a 100, cuál a 60, y cuál a 30 por uno. El que tiene oídos para oír, oiga. Esta parábola es muy conocida y es una de las pocas parábolas de las que después leemos que Jesús le da interpretación y les dice: este símbolo significa esto, aquella persona significa esta, etcétera. Y le da una interpretación particular que tiene que ver con las personas que escuchan el mensaje. Así que es así como la venimos interpretando de manera clásica. De manera práctica tenemos aquí 4 tipos de terrenos, 4 tipos de situaciones en las que ha caído la semilla de la historia. Así que para hacer un recuento de cómo es que la traducimos a partir del texto posterior a estos versículos donde Jesús interpreta la parábola, nos encontramos primero con el camino o el espacio que está junto al camino, en el que la semilla es lanzada y se la comen las aves porque no hay profundidad. El suelo está completamente parejo, aplanado, así que la semilla no logra penetrar en la tierra y estando en el camino las aves se la comen. Entonces lo vemos simbolizado, o en esto vemos simbolizadas a las personas, según lo que leemos en el capítulo, que oyen pero no entienden el mensaje. De eso se trataría. Escuchas el mensaje, escuchas lo que se dice delante de ti, pero no entiendes. Después tenemos el camino de las piedras. Aquí el relato nos dice que sí hay un poco de profundidad, pero hay mucha piedra. Entonces la planta sí sale y como no tiene raíz profunda debido a la tierra, se seca y se quema. Esta entonces estaría relacionada con aquel que oye pero se ofende. Aquel que escucha el mensaje, pero este mensaje dura poco o no es interpretado de una manera saludable u ofende tanto que uno cierra el canal de comunicación. Si te escucho, sí percibo el mensaje y sí lo entendí, pero me ofende lo que has dicho, así que cierro el canal de comunicación o de comprensión y no vuelvo a hablar sobre el tema contigo. Entonces tenemos el tercer tipo de terreno. Este tiene que ver con los espinos. Dice que la planta sí se da, sí se produce, pero debido a los espinos que hay alrededor, eh, la planta no prospera, la planta se ahoga, la semilla. Entonces, esto está relacionado con aquel que oye, pero como leemos en la interpretación más adelante de la parábola, eh, dice entonces que por el afán de este siglo, según lo leemos, y por las apuraciones de la riqueza, el mensaje no prospera. Eh, este entonces es el asunto de quien oye, pero el mensaje no permanece o aunque es entendido no perdura debido a que lo que está alrededor es mucho más abrumador o se le ha asignado una importancia mayor a lo que está recibiendo en el mensaje, así que este, aunque es entendido, no prospera. Eh, y después tenemos la que está simbolizada como la buena tierra, en la que cae la semilla. En esta nosotros en la interpretación leemos, dice, el que fue sembrado en buena tierra, este es el que oye y entiende la palabra y da fruto y produce a 160 y a 30 por uno. Este entonces representa a la persona que oye el mensaje, que entiende y que además prospera. El entendimiento de este mensaje no es solamente a nivel intelectual, también lo entiende en sus emociones, lo entiende en su manera de interpretar el mundo. De manera que dé fruto, que influya en algo, que influya en los resultados de cómo estamos haciendo las cosas.
Hay que tener mucho cuidado con esta parábola porque usualmente se puede caer en el riesgo de enseñarla con desprecio por los distintos tipos de tierra, excepto por la llamada tierra buena. Usualmente se utiliza también a veces para lavarse las manos o condenar, en el peor de los casos, a quienes pueden representar el camino de la carretera, las piedras o los espinos. Porque usualmente se interpreta como si estas son las personas que aunque les predicamos no entienden, aunque les predicamos no cambian de mentalidad, aunque les predicamos no empiezan a diezmar, no se comprometen, no van a los campamentos, no forman parte del proyecto, no están asistiendo. Entonces, probablemente esa no sea buena tierra, ¿no? Y entonces, como tenemos una interpretación dada por Jesús después de la lectura de los símbolos, más nos empoderamos, más nos trepamos para animarnos a calificar la situación de la persona que está delante de nosotros. Esta seguramente es tierra con espinos porque está más interesado en el trabajo, está más interesada en sus proyectos que en venir a la iglesia. Esta persona tiene que ser un terreno de piedras, con piedras, porque aunque sí ha entendido el mensaje y vemos que participa, que asiste, qué sé yo, no le gusta todo lo que escucha, ¿no? Lo entiende, pero no se pone el saco, lo entiende, pero le molesta, se ofende, pero nosotros tenemos que ser claros, hay que hablar del diablo, hay que hablar del pecado, hay que hablar de, etcétera, ¿no? Y no digo que eso sea malo, pues cada congregación tiene su personalidad y los temas a los que le da mucha más fuerza, ¿no? Pero en este asunto de lo que estamos hablando no es de los temas que tratamos en la congregación, sino cómo los utilizamos para aplicarlos en otras personas, que es ahí el detalle delicado. Todavía cuando lo aplicamos en nosotros estamos haciendo gala de autoevaluación, de mirar hacia adentro y entonces aplicar lo aprendido en nuestra propia vida. Entonces hay que tener mucho cuidado con que usemos este sermón o este pasaje bíblico para sentirnos con la autoridad de juzgar la situación de las personas, en este caso principalmente la situación religiosa, porque además, como vemos en la interpretación el asunto de que Jesús dice, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, a que empieza ahí su interpretación, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. Le está dando una interpretación de escuchar el mensaje del reino. Entonces, utilizamos también esto en las congregaciones para hacer algún juicio, emitir algún juicio o calificar la situación religiosa de una persona en función de escuchar la palabra. Sin embargo, vamos a tener que clarificar, como lo hacemos constantemente cuando nosotros hablamos de la palabra de Dios. No podemos limitarla a la Biblia. Cuando hablamos del mensaje de Dios, no podemos limitarlo al púlpito, ni podemos limitar la experiencia de fe, ni la experiencia espiritual al ambiente del templo, a los cultos y a todo aquello en lo que decimos amén o gloria a Dios. También aquello que no es parte del ambiente religioso en cuestión humana está inmerso dentro de la creación de Dios. Nosotros consideramos la palabra de Dios como algo que no podemos contener. En el momento en el que podamos contener a Dios, se nos queda pequeño y estamos predicando un Dios que podemos controlar. Ya nos estamos contradiciendo con el asunto de predicar un Dios todopoderoso, omnisciente, omnipresente, que no cabe en nuestras manos y en nuestras normas, nuestros conceptos. Entonces, es importante que recordemos, incluso aquí leyendo, que empiece su interpretación o su explicación diciendo, cuando alguno oye la palabra del reino y no la entiende, viene el malo y arrebata lo que fue sembrado en su corazón. Este es el que fue sembrado junto al camino. O luego dice, el que fue sembrado en pedregales, este oye la palabra y al momento la recibe con gozo, pero no tiene raíz en sí, sino que es de corta duración. Vienen las aflicciones, las persecuciones por causa de la palabra, luego tropieza. Entonces, hay que considerar esto, aun cuando habla sobre la palabra y sobre el mensaje del reino. El reino no se limita al templo. La palabra de Dios no se limita a la Biblia. Entonces, también aquí es un asunto no estamos hablando de un ambiente de iglesia. Donde quiera que nosotros estemos sumergidos en un asunto de aprender a vivir en sociedad, aprender a vivir en comunidad de manera saludable. Estamos hablando del reino de los cielos. En donde quiera que estemos hablando acerca de justicia,
de género, justicia para las diversas edades, para las diversas expresiones religiosas, para las diferentes maneras de expresar la identidad de las personas, donde estemos hablando de justicia, en la que todos los mundos caben en el mundo. Estamos hablando del reino de los cielos. Son principios que no me inventé, son principios que no es que los hable porque sea algo que a mí me interesa, aunque a los demás no. No se trata de eso. Vemos a Jesús reflejando esas intenciones en considerar que el reino está entre nosotros y en nuestra cotidianidad, en todas sus actitudes, en la manera en la que trató a las personas dentro y fuera de la sinagoga, en cómo enseñó, en cómo llevó a la práctica lo que creía y lo que predicaba. Entonces, aun cuando nosotros aquí leemos, cuando alguien oye la palabra y la rechaza o la recibe con gozo, pero luego se le va, o la recibe bien, no hay que interpretar esto como exclusivamente un asunto de religión, de convertirse, de evangelizar, etcétera. Esto no es solamente para un ambiente de iglesia. Entonces, si nosotros viéramos esto, consideramos cuando alguien oye el mensaje, el mensaje que sea. Aquí sí me van a decir, ¿cómo que el que sea? Dice del reino de Dios. Sí, pero el mensaje que sea no solamente en cuestión religiosa, no solamente en cuestión de lo que leemos en la Biblia. El mensaje que sea y que tenga que ver con reino de los cielos. Puede que haya mensajes que hablen desde las denuncias, desde el activismo, que puede haber mensajes que hablen desde los diálogos que establecemos en casa con temas que necesitamos tratar, que no queremos hablar, pero deben hablarse para que la familia pueda sanar. Todos los asuntos que tienen que ver con perdonar, con bien administrar los recursos, con proteger la naturaleza, con ser amables, con sanar nuestras propias emociones para no seguirnos lastimando y lastimando a otros. Todo esto es el reino de Dios, todo lo que tenga que ver con que la gente pueda vivir en paz, con que la gente pueda encontrar un espacio de armonía y de reposo, en el que la gente se sienta salvada. Y la salvación tiene muchos rostros. La salvación puede ser sanar mis emociones. La salvación puede ser restablecer relaciones familiares que es menester que se restablezcan. El reino de los cielos tiene que ver con todo esto también. Tiene que ver con nuestra cotidianidad. Por esa razón, el verbo se encarna porque, como nos decían en clase de teología sistemática, lo que no se asume no se redime. Y entonces había que asumir la humanidad para poder redimir la humanidad. No solamente la iglesia, no solamente el ambiente religioso. Hay que poder redimir a la humanidad de todas sus dolencias. Hay que poder redimir a la humanidad de todo lo que tiene que decir y todo lo que le atañe, no solamente su aspecto religioso. Entonces, considerando todo eso, nuevamente recapitulamos el camino en el que la semilla es lanzado y como no hay nada de profundidad, las aves se lo comen, implicaría a aquel que oye el mensaje, pero no lo entiende, no lo captó. El mensaje que sea. No solo lo religioso. Recibe un mensaje, una llamada de atención, no regaño, una llamada de atención. Pausa y mira cómo están haciendo las cosas. Y si cuando uno no lo capta, no es para mí, no sabes de lo que estás hablando, eso no aplica para nada, etcétera. Aun cuando sí, es quien oye un mensaje, pero no lo capta, no capta que ha percibido, que está delante de un mensaje y no lo capta. Después tenemos el camino, el espacio de las piedras, en las que el sembrador lanza la semilla y sí surte efecto, sí germina, pero las piedras no le permiten profundidad y se quema la planta, se seca. Esto sería quien oye el mensaje que sea sobre la vida, pero al entenderlo se ofende y cierra el canal de comunicación. Luego tenemos el camino de espinas, la persona oye, pero las cosas que están a su alrededor, en este caso habla sobre la riqueza y sobre las pasiones de este mundo, cualquier cosa que está a nuestro alrededor resulta ser más intensa y más abrumadora que el hecho de haber recibido cierto mensaje, así que aunque el mensaje es captado y entendido, el entorno supera a la persona. Y aunque lo entienda, dice, sin embargo, no responde a lo que está sucediendo o me distraigo
con lo que está sucediendo alrededor de mí y no prospera el mensaje recibido, aunque captado. Y en la buena tierra, eso implicaría quien oye y entiende. El mensaje es escuchado, es captado y el camino, sea cual sea que se esté llevando, puede ser transformado, o las dinámicas, o las actitudes, o la conducta. Y uno capta y entonces procesa, entiende y aplica. Y da fruto. Termina diciendo a 30, a 60 y a 100 por uno, en diversidad de, de fruto. Entonces, esto es lo que nosotros veríamos en este mensaje. Sin embargo, en este momento yo quiero también hacer un énfasis muy importante tan solo en el primer eh, personaje del relato. El relato empieza diciendo, el sembrador salió a sembrar. Para nosotros es muy importante recordar que en este caso también, como en el relato nos dice, Dios es quien sale a sembrar. El enviado es el que sale a sembrar. Y es importante saber que nosotros no podemos controlarlo todo. Si nosotros vamos a hacer la tierra, no podemos controlarlo todo, es la voluntad del sembrador, la que provee. Es el sembrador quien provee. La tierra después debe poder ejercer cuantas habilidades tenga en cuestión de nutrición y de capacidades, eh, considerando que es una tierra con voluntad, que serían nosotros, para poder hacer producir fruto y germinar, pero es otro el proveedor. Es alguien más quien provee y quien da la semilla y además es generoso. Este relato es escandaloso como todos los demás relatos que leemos en actitudes de Jesús y también en parábolas o en historias. El lado escandaloso de este relato tiene que ver con el modo en el que el sembrador sale a sembrar. Para las personas que trabajen en el campo y que siembren, que sepan de lo que se trata esto, lo primero que va a llamar su atención es, para cómo están los tiempos y tú vas a malgastar semilla, vas a lanzarla por doquiera. O sea, si eres sembrador. Y está bien, puedes aventar la semilla como tú quieras. No digo que pongas una tras otra en cada surco, pero por lo menos, si tienes tantita puntería, ¿no? Para por lo menos lanzarlo hacia donde está la parcela. Pero no lo hace. Lanza, o sea, ¿quién en su juicio, en su sano juicio, saliendo con semilla en mano, con semilla a cuestas, se acerca a la carretera y avienta semilla por la carretera? ¿De qué se trata esto? ¿Quién lanza en tierra en la que no ha removido y todavía hay mucha piedra? ¿De qué estamos hablando? ¿Y de qué estamos hablando para alguien que ve que la tierra, como no ha sido removida, además de estar empedrada, tiene espinas, está ocupada? Este no es un asunto nada más como de espinas secas o ramas viejas. Esto puede estar hablando de hierba silvestre, espinosa, que está allí. O sea, la tierra está siendo ocupada. No hay que sacar primero esas espinas si quieres sembrar ahí, o no quieres sacar las espinas bien, pero no lanzas semillas donde la tierra ya está ocupada. Entonces, ese es el lado escandaloso del relato, es el que llama la atención de las personas, y es importante que lo consideremos porque el detalle del escándalo es sumamente importante en los relatos de Jesús. El detalle del escándalo es sumamente importante en el proceso de reaprender cosas, de desaprender cosas. Si no nos escandalizamos, no se abre ninguna ranura, ni siquiera puerta, no se abre ninguna ranura a conversar algo, a expresar nuestras opiniones y a transformar nuestro modo de pensar. Si todo está tranquilo, si nadie me va a confrontar, si nadie va a contradecir la opinión que tengo para compartir, si nadie va a decirme que la forma en la que yo entiendo el mundo podría ser transformada, podría ser diferente, o yo podría estar mal entendiendo algunas cosas respecto de qué es el mundo, qué es Dios, qué es la iglesia, etcétera. Si no hay un elemento de escándalo que mueva mis cimientos, no se produce ningún tipo de aprendizaje. Primero hay que remover. Por eso habríamos entendido que el sembrador removiera primero. Por lo menos hacer ese esfuerzo de remover piedras y espinas y si quiere sembrar en la carretera porque es suya, pues levantar el pavimento quizá, hacer un trabajo previo antes de sembrar. Pero el detalle escandaloso aquí es que este sembrador tiene semilla aparentemente para dar y repartir y derrochar, y entonces lanza semilla por doquier. Este elemento escandaloso, de todas maneras, nos recuerda también que en realidad la presencia divina es una presencia escandalosa.
y si yo me voy a sobresaltar cada vez que algo me escandalice mm, y no voy a tratar de abrir mi mente a que las cosas pueden ser de modo distinto, entonces no me estoy permitiendo remover mis propios cimientos. ¿Cómo rayos quiero ser una tierra bien removida que pueda dar frutos si no quiero que me quiten mis piedras y mis espinas o mi concreto o lo que sea? No se trata de eso. Entonces, tengo que transformarme yo primero y darme el beneficio de la duda de que yo no lo sé todo, de que no lo entiendo todo. Así que necesito darme un espacio para remover mis propios cimientos, para remover la tierra mía del modo en el que necesite ser removida, si quiero que sea terreno útil para sembrarse. Pero quisiera darle un toque también de análisis personal a esta interpretación. Quisiera invitarles a mi jardín para que meditemos en estos 4 caminos también de un modo más personal, de un modo que mire hacia adentro de nosotros. ¿Qué tal si la semilla es buena? ¿Qué tal si la tierra es buena, sea como la tierra sea? Si sabes de plantas, también sabes que no puedes descartar ciertos tipos de tierra simplemente porque sea de ciertas características. Entonces, la interpretación para el día de hoy en cuestión de las plantas tendría que ver, primero, con reafirmar, tenemos un proveedor generoso, alguien que da a manos llenas, sin calificar, sin previas reglas. Este sembrador que nos escandaliza tiene para dar y repartir y le da a todo mundo, suelta sobre cualquier tipo de tierra, sin hacer un análisis previo y meticuloso, como el que usualmente nosotros hacemos para poder dar, para poder entregar. Y esto suele ser necesario. No vamos a un negocio antes de analizarlo, ni entramos en una relación enseguida con un desconocido. Todo este tipo de cosas tienen que ver con que sí las hacemos porque los seres humanos necesitamos hacerlas, pero en cuestión de lo que Dios tiene para ofrecer, en cuestión de las habilidades que Dios tiene para darnos, en cuestión de todo el potencial que hay en cada uno de nosotros, eso no depende de lo que los otros seres humanos podamos calificar unos de otros, depende de lo que el sembrador quiso dar. Depende de lo que tenía para regalar y no de lo que yo sienta que merece o no, porque tenga cierto tiempo o no en la iglesia, porque participe o no, porque sepa orar, porque tenga este pasado o no lo tenga, etcétera. No se trata de nosotros, se trata del sembrador. Ahora, lo siguiente que quiero compartir es, ¿qué tal si vemos cada uno de esos caminos de forma diferente? La sembradora salió a sembrar y en su jardín tenía un espacio pavimentado, un espacio con vitropiso para poder pasar, para poder caminar y poder manejar mejor el espacio de su jardín. Ella tenía semilla y entonces esa semilla es lanzada al suelo. Esa semilla no prospera porque está en un terreno en el que no es posible que germine por las características que tiene. Esta tierra no es mala. La sembradora tiene este camino en su jardín porque de eso se trata. Este suelo no fue elegido para sembrar más. Este suelo fue elegido para poder caminar con libertad, para poder andar descalzo, para poder acarrear cosas, para andar. Simplemente el terreno no es elegido para ese detalle. El terreno está hecho para otra cosa. ¿Qué tal si este tipo de camino estuviera representando aquella expresión que te dice la semilla es buena, pero quizá no es para ti? Quizá no es para ti, quizá el propósito de aquello que tú deseas o el propósito de aquello que esperas que suceda, en realidad no se va a dar, aunque con mucho amor y con muchos buenos deseos, tú quieras que algo germine. Allí no va a germinar nada porque ese no es su propósito. Estamos buscando en algún lugar en donde no se supone que hagamos lo que deseamos o no se supone que suceda lo que esperamos. Se trata del propósito que se le ha dado previamente, se trata de nuestra intención y se trata de nuestra tosudez, porque algo suceda donde no es posible que suceda, donde intentamos hablar sobre algo en un momento en el que no es posible o con alguien con quien no es posible, y eso hay que saber entenderlo. Hay que saber que a pesar de que haya mucha generosidad y a pesar de lo mucho que no se trata
de si la semilla es buena o no. Y no se trata de si el terreno es malo o bueno por estar pavimentado, aunque siempre vamos a elegir el suelo fértil por encima del pavimento. Tiene su propósito. El camino pavimentado de todas maneras sirve para que uno pueda transitar por él. Las aves de todas maneras necesitan semillas que comer. El sembrador de todas maneras quizá también ama a los animales, así que ha lanzado semillas que le sobran, que tienen abundancia, porque le gusta sembrar y le gusta alimentar a las aves. Habíamos pensado en eso, en realidad los propósitos del sembrador tampoco nosotros los podemos controlar. Y no importa que en el relato se llame sembrador, una persona tiene tan diversas áreas en las que se desenvuelve. Y si al sembrador le da la gana alimentar a las aves mientras está sembrando, pues solamente es su decisión. Entonces, más bien quizá la tierra junto al camino, el camino pavimentado y la semilla, de lo que nos está hablando es, quizá no es para ti. Quizá como ese no es su propósito y tú estás tratando de sacar agua del pozo seco o cualquier otro símbolo que tengamos, no es que el camino sea malo. Ni las aves son el maligno, ni tenemos que meter al diablo en una situación en la que todavía es mucho más complicado tratar de hacernos entender. Allí no es, para ti no es, etc. La tierra con piedras nos habla que quizá no son las circunstancias adecuadas. Quizá se trata de que no se cumple el propósito, no cumple con el propósito aquel terreno en el que queremos hablar, o no es el adecuado para el propósito que queremos llevar a cabo. Ya Simón tiró el agua, muchísimas gracias. Entonces, se trata de que tampoco la tierra empedrada es necesariamente una tierra mala. La tierra empedrada y de poca superficie tiene muy buena filtración y esa buena filtración es súper importante para plantas como los cactus, este que está invadido de una planta extraña que ya cumplió su función y su propósito. Quizás se trata de una tierra de sustrato necesaria para que puedan crecer plantas como los cactus o como las suculentas. Estas plantas no pueden crecer en una tierra completamente fértil y nutritiva. Estas plantas sí necesitan poca superficie desde la cual puedan producir, pero también necesitan una buena filtración y un buen sustrato. Este tipo de plantas necesita piedras. Esa tierra es muy buena para poder producir este tipo de vida. Lo que nos está diciendo el terreno con piedras es, quizá no son las circunstancias adecuadas. Si tú quieres sembrar suculentas, si quieres criar cactus, entonces es la tierra adecuada para ti. Pero si tú estás esperando sembrar maíz o árboles o trigo o cualquier otro tipo de plantas, esta no te va a funcionar. No se trata de que yo sea una mala tierra, quizá no son las circunstancias adecuadas. Si tú quieres utilizar este terreno, tienes que trabajarlo previamente. No puedes obtener fruto si no vas a hacer un esfuerzo previo antes de eso. Así que es importante considerar, quizá podríamos imaginar que el sembrador salió con un solo tipo de semillas, pero vamos a imaginarnos entonces esa tierra es buenísima para tus cactus y tus suculentas, pero si tú quieres otra cosa, o vas a tener que remover esa tierra o dejarla como está e ir en busca de la tierra que sí es adecuada, de la tierra que sí cumple con el propósito que tienes en mente. Y que esa tierra cumple el propósito para el que está allí. Si la quieres usar de cierto modo, trabájala de cierto modo o déjala como está, déjala cumplir su propio propósito y tú ve y siembra lo que tú deseas sembrar y que no se da entre piedras en otra parte. La tierra con espinos nuevamente tiene algo para decir. Siempre he considerado yo la tierra con espinos como una tierra abandonada. Pero también me gustaría imaginarla como aquella tierra que ya está ocupada. Las plantas con espinos también son plantas. También ocupan su lugar y si están allí es porque es su tierra para germinar, es su tierra para vivir. No se trata de que la tierra con espinos sea mala tampoco. Se trata de que es una tierra que ya está ocupada. Esa tierra con espinos nos dice, ya tengo procesos avanzando, ya tengo planes, ya estamos haciendo algo. Si tú quieres sembrar algo aquí, necesitas hacer espacio. Ya sea que decidas que los espinos no son más necesarios y entonces los remuevas para poder sembrar algo nuevo, algo que quieres ahora.
Pero si consideramos que vas a dejar los espinos allí porque tienen su vida, yo no sacaría los cactus de sus macetas para poder poner otras cosas. Añadiría otras macetas, pero no cambiaría todo aquello que hay en el jardín y que tiene espinas, porque es una variedad preciosa, es una cosa muy maravillosa que yo no voy a sacar simplemente porque esté lleno de espinas o porque sea puntiagudo y trate de protegerse de esa manera. Lo que uno va a tratar de hacer es o meter otras macetas, quizá modificar de algún modo, hubo que quitar las partes puntiagudas de ese maguey para que las personas que pasaban no se lastimaran su brazo cada vez que andaban por ahí. Nos ajustamos o removemos como deseamos hacerlo, de manera que cumplamos el propósito que tenemos con esa tierra, o igual que la tierra con piedras, dejarla en paz y avanzar hacia donde sí se puede. La tierra con espinos nos dice: no aprietes las cosas, no trates de mezclar una con otra, no trates de empalmar situaciones, no trates de solucionar todas las cosas a la vez, no trates de empalmar personas, no empalmes relaciones, no avances con un proyecto sin haber completado otro que te está frenando. Y además, también en esta cuestión las plantas nos enseñan que hay algunas que sí pueden sobrevivir al lado de los espinos. Tenemos algunos tipos de enredaderas muy hermosas que florean de una manera impresionante y mira cómo se extienden y viven al lado de las plantas con espinos. Esto es súper útil para ambas, porque yo soy una persona que da mucho y debo aprender a no dar de esa manera desenfrenada, o de dar pronto o de dar demasiado. No se trata de eso. Con las plantas uno tiene que aprender que algunas necesitan agua diario y que otras se ahogan si les damos agua diario. Pues bueno, como yo apenas estoy aprendiendo eso, estoy en un proceso en el que todavía me pesa no ponerle agua a los cactus y a las suculentas del mismo modo que a los demás, sin recordar que eso es agresión para ellas. Demasiada agua las va a ahogar, pero en algunas de estas crecen unas enredaderas o unas plantas bien maravillosas que aprovechan el agua excesiva que hay en las macetas de los cactus. Hay plantas que pueden vivir al lado de los espinos. Si la planta de la tierra con espinos no sobrevivió y se ahogó, es porque las circunstancias eran tan abrumadoras, las espinas fueron abrumadoras, que no pudieron salir adelante con esa situación. No pudieron sobrevivir al lado de los cactus, al lado de las espinas. Hay plantas que sí pueden hacerlo. Si algo no prospera de esa manera, no se trata de quedarnos allí hasta vernos ahogados en esas circunstancias. Más bien lo que tenemos que hacer es transformar el modo en el que estamos haciendo las cosas para que las espinas no necesariamente signifiquen algo desagradable. No se trata de que las espinas sean malas, sino cuánto tiempo nos quedamos allí, como el suficiente para que eso nos ahogue. Lo otro que nos recuerda es que todo tiene su tiempo. Todo tiene su tiempo y su espacio. Y si el espacio no es suficiente y la planta se ahoga, entonces ese no era el tiempo del proyecto, ese no era el espacio del proyecto, ese no era el momento de hablar. Porque hay que ser delicados también. Esa planta no puede ser agredida diciéndole: esa culpa la tienes tú por caer entre piedras, esa culpa la tienes tú por haberte rodeado de espinas, porque eso hacemos con mucha frecuencia, para poder sacarnos de nosotros la culpa colectiva de lo que está sucediéndole a las personas en nuestra sociedad. Eso decimos. ¿Cómo iba vestida? Porque iba caminando a esas horas en la calle, no debió haber confiado en tal o cual, se lanzó y empezamos una criticadera, porque eso alivia la culpa colectiva de cómo está viviendo nuestra sociedad lo que está viviendo. Entonces, las espinas y las piedras y la tierra totalmente plana en la que las aves comen son tierras buenas, pero es el propósito que le damos lo que trunca los proyectos. Para el proyecto finalmente hay una tierra adecuada, como para cada planta en este jardín y como para cada cosa de tu vida, como para cada área de la existencia de nuestra propia vida, nuestra familia, la sociedad y la iglesia. Se trata de encontrar el espacio correcto y que si no es el correcto, lo transformemos o sigamos hasta encontrar el que sí es correcto. De esta manera, la planta encontró su punto, como eventualmente, con esfuerzo y con aprendizaje y con sanidad del alma, encontraremos la tierra adecuada para el proyecto adecuado. La última tierra, el último tipo de tierra, dice, era la tierra adecuada
Era tierra buena, pero le vamos a poner la palabra la tierra adecuada, porque la buena tierra es la tierra adecuada. Como lo hemos visto antes, una tierra con un buen sustrato y con mucha piedra es la adecuada para una suculenta. Y una tierra con espinas es la adecuada para una enredadera que no necesita demasiado espacio y que se va a ayudar de las espinas para poder extenderse hacia lo alto. Esto se trata de que la tierra buena es la tierra adecuada. En este relato, la tierra adecuada era la última porque por el tipo de semilla que lanzó el sembrador, esta tierra podía permitir fruto. Donde tú encuentras el fruto y fluye sin que te estés espinando o ahogando, allí es. No te traumes, no te engranes con quedarte donde ya no te debes quedar. No te engranes con interactuar donde ya no hace falta que interactúes. Y no te engranes en tocar cicatrices que quisieras abrir de nuevo porque el dolor es agradable. A veces nos acostumbramos al dolor, al sufrimiento y a lanzar culpas sobre otros. Entonces, la tierra adecuada es la buena tierra. Esta da fruto y así quiero recordar para terminar con esto, que aún donde la tierra es la perfecta, aún donde fluye, aún donde tú dices, aquí es, de aquí soy, con este es, o lo que sea, aún ahí donde decimos, no podemos controlar el fruto. No podemos controlar qué día del calendario marcar y ahí quiero que me dé fruto y cuánto fruto nos va a dar. Aún donde era la buena tierra, el relato nos hace una advertencia. Dio fruto algunas a 30, algunas a 60 y algunas al 100%, al 100 por uno. No podemos controlar el fruto, aun cuando sea algo positivo. No debemos caer en temor, en angustia y perder la paz porque no controlamos el fruto. ¿Por qué no debemos perderla? Porque simplemente esa es la afirmación. No lo controlas. No puedes angustiarte por algo que no está en tus manos. Simplemente disfruta el fruto. Disfruta la retribución de tu esfuerzo. Disfruta la retribución de aquello que está en su lugar y en su momento como debe ocurrir. Y por esa razón puede dar fruto. El que tiene oídos para oír, oiga.